Ok, estamos en el capítulo 10 de Hechos. Le puse al mensaje de hoy que el evangelio también es para ellos. Para ellos. ¿A quién se imagina que me refiero cuando hablábamos de eso, de la idea de que el evangelio también es para ellos? ¿Quiénes son ellos? Gentiles. O sea, podríamos decir el evangelio también es para nosotros. Buena. Está. Solo ellos. Para mí no. Pero estamos en un pivote importante y este pasaje, como los que ya hemos visto algunos y vamos a ver otros, estamos en ese proceso en Hechos en el cual la iglesia se está conformando y está creciendo y se está encontrando la realidad en la cual va a operar bajo el plan de Dios, que es muy diferente de cómo Dios ha trabajado con su pueblo antes. Porque en tiempos anteriores, yo descubro mucho si hago esto, es que tengo como un par de personas que no veo. Dios ha operado prácticamente casi exclusivamente con el pueblo de Israel y bajo ciertas reglas diferentes. Y hoy vamos a tocar un poquito de eso. Vamos a ver algunas de esas diferencias van a estar marcadas y el discurso y la narración de hoy se envuelve con estas diferencias. Y son dos mundos que están, que en teoría siempre han estado en pelea realmente, han estado opuestos y Dios está uniendo porque está tomando no solo del pueblo de Israel un pueblo, sino de los gentiles, o sea, los que no son judíos. Nosotros, el resto del mundo. Y hemos leído hoy sobre la idea de sobre todas las naciones. Él está tomando pueblo y está trayendo así, está poniéndolos en esta familia, en esta iglesia, en este cuerpo. Y estamos viendo la realidad de que esto es un cambio grande. Y hay cosas que tienen que pasar en el corazón de personas e incluso de los pastores de esa iglesia. Los primeros testigos de Cristo tienen que resolver en su corazón el hecho de que el evangelio también es para ellos. Y ahora podríamos decir, bueno, es para nosotros, pero también creo que a veces nos pasa que una vez que estamos dentro, vemos a los que están de afuera, ¿no? Y creo que es importante que nosotros también recordemos que el evangelio también es para ellos. O sea, Dios está llamando a personas de todos lados. Está salvando a personas de todos caminares. E incluso, lo hablamos hace un par de semanas, de personas que no nos imaginaríamos, como Pablo, ¿en serio? Saulo, que es el que tortura y el que quiere matar y quiere destruir la iglesia. Dios va a ser, sí. Incluso de esas personas que conocemos, que odian a Dios y les gusta maldecir y decir cualquier cantidad de cosas, de esas personas que dicen que no pueden esperar ir al infierno para estar con sus amigos. Dios salva de ahí, de esas personas. Hoy, la primera persona en nuestra narración es un hombre por el nombre de Cornelio y él no es en su corazón ese tipo de persona que, aunque lo que él representa para un judío es lo peor que hay. Él es un oficial romano, dice en Cesarea. Y por cierto, hoy nos vamos de ride a la playa, porque vamos a estar en dos pueblos y los dos son costeros, Jopa, y ahora vamos a ver el mapa, pero si hace rato que van a la playa, vamos a la playa hoy, Semana Santa, ¿no? Tiene sentido, vayamos a la playa. Jopa, que es un pueblo donde vamos a encontrar Pedro, y Cesarea, que por cierto no es Cesarea, es Cesarea, es donde está Cornelio. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio. Muchas de las otras traducciones y la palabra original de eso es la palabra, ¿alguien sabe? En vez de oficial, ¿qué usa? Centurión. ¿Y qué sabemos? ¿Sabemos algo sobre un centurión? El que había tenido fe anteriormente. ¿El que ha tenido qué? El que sabemos que había tenido fe anteriormente. Había habido uno, no sabemos que sea él, pero sí, había habido. Pero técnicamente, ¿qué es un centurión? Un soldado. ¿Ok? ¿Un soldado? Es un comandante de 100, un poco menos de hombres. Sí, ok, porque la realidad es que, y vamos a ir a algunos términos, y es importante que entendamos esto para ver como un poco de, creo que el mundo en el que estamos entrando. Una legión
de romanos se conforma por 6,000 hombres. Esas legiones se dividen en 10, o sea, grupos de 600. Y esa se divide otra vez en 6 y en grupos de aproximadamente 100, en no menos de 80 hasta 100. Y ese grupo de personas tenían un líder. Era un centurión, ¿no? Entonces nosotros, y eso es lo que este hombre está liderando entre 80 y 100 hombres. Y es parte de una agrupación que vamos a oír ahora, que sería un grupo de 600 hombres. Entonces, en Cesarea había un oficial de ejército, un centurión romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Entonces, ¿se acuerdan? Dije, una legión, 6,000. Un regimiento, el italiano en este caso, 600. Y se divide en otros 6, que son uno de los cuales lidera este hombre. Entonces, él está en ese grupo. Pero es interesante también pensar que Cesarea está en la costa, está en la zona costera, hacia un poquito, casi buscando norte de Israel, pero es un lugar muy importante porque es el centro logístico para controlar Judea. O sea, es el punto como la cabecera, es la base central de los romanos para manejar todas sus operaciones en Israel. Entonces, él está en el puro centro. Él está en la base más central. Él está estacionado ahí, haciendo sus labores como un romano. Pero recordemos que como un romano, como un soldado, está ejerciendo sus operaciones como un opresor, ¿no? Como bueno, por lo menos un victor, uno que ha ganado sobre Israel y está ejerciendo su poder, pero de perspectiva del israelita, es alguien de fuera que vino, peleó con nosotros y ahora me obliga a hacer cosas y tiene mando sobre mí, pero no es de aquí. Entonces me está oprimiendo, ¿no? Entonces, esa es la dinámica. Pero vea el hombre, dice, era un hombre devoto, temeroso de Dios. Y cuando habla de eso, no creo que es un Dios genérico, la idea de Dios. Yo creo en Dios, pero ¿quién sabe qué es eso? No, es Dios Yahweh. Él, quizás por su experiencia de estar en Israel, conoce de Dios. Entonces es un hombre temeroso del Dios que nosotros adoramos. Igual que todos los de su casa. Y no quiero que nos perdamos ese detalle. Igual que todos en su casa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a ver un evento de conversión, pero no es algo como espontáneo, es algo que Dios ha estado haciendo. Es una obra que está ocurriendo. Por eso, en el punto de que estamos ahora, tengo que Dios prepara corazones. Dios está trabajando. Ahora, vamos a aprender que ellos no tenían todo el evangelio. Por eso vamos a ver a Pedro venir para darles el evangelio. Pero Dios está trabajando en sus corazones. Está haciendo algo, una obra para mí sobrenatural, porque que este hombre que viene de una cultura, con una religión muy pagana, con un emperador que dice que él mismo es Dios y a mí me adoran, o sea, eso es lo más opuesto, ¿no? Del Dios de la Biblia, ¿no? Que no acepta que se adoren a hombres, no acepta que se adoren ídolos, no acepta que hombres digan, no, es él es. Entonces, algo ha ocurrido en el corazón de este hombre. Dios está trabajando en el corazón de este hombre y no solo él, sino al igual que todos de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Él está buscando alguna manera de poder complacer a Dios, de poder servir a Dios, y alguna de las maneras en las que lo hace es a través de sus oraciones para tener comunión, buscando hablar al Señor, de reconocerlo. Y también dando a la gente que le rodea, sería la gente israelita que vive en Cesarea, ayudando a las personas que tienen necesidad. Y tenemos que pensar, eso es muy diferente de muchas normas. Y no voy a decir que no había otros romanos buenos, pero no tenían por qué. Y lo entendemos. Jesús incluso hablaba sobre la dinámica de si alguien le dice que lleve un bulto una milla, llévelo 2. ¿Por qué? Porque la ley romana decía que como ellos mandaban, podían agarrar aquí a Mao y decir, hey, Mao, lléveme el bulto una milla. Y usted no podía decir nada. Y aunque es que yo voy para... ¿A mí qué? Yo voy para allá. Vamos. O sea, ellos no tenían que tratarlo bien aún. Tenían una capacidad de poder hacer la vida muy complicada, y lo hacían muchas veces. Pero este hombre parece tener algo diferente. Yo creo que es Dios
trabajando en su corazón. Una tarde, como las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel, lo llama por nombre, y Cornelio miró fijamente, aterrorizado. Simplemente voy a decir la nota de que es interesante, de que típicamente esta experiencia en la Biblia es como algo muy como conmovedor. Lo digo simplemente porque he hablado con gente que ha tenido experiencias con ángeles y siempre es como está sintiendo una buena vibra y está flotando. Y yo, wow, la Biblia, la gente típicamente cae y tiene miedo, es una cosa imponedora. No sé por qué, pero estaba entrevistando a alguien una vez por video para un mensaje y le estábamos preguntando qué pensaban de Dios y una persona me dijo, bueno, no sé, pero una vez vi un ángel y era eso, todo lo que les expliqué y tenía una cola que sale y yo me empecé a hacer así con la cámara. Hay un poco de todo, pero él ve a un ángel, un mensajero de Dios y se le clavan los ojos en él y dice, lo miró fijamente aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor? Le preguntó al ángel. Y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Dios se ha percatado de tu corazón. Dios conoce tu corazón. El mundo exteriormente ve esto y sabe la posición y el poder y tus hombres te escuchen y hacen lo que tú dices. Pero Dios mira adentro y sabe lo que está ocurriendo en tu corazón. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope. Recuerdan que hablamos de eso, es el otro pueblo. Él es en Cesarea, van a ir a Jope. Y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Este es nuestro amigo Pedro, ¿no? Que lo conocíamos como Simón y Jesús le pone el apodo de Pedro. Él está hospedado con Simón, por cierto, Simón es un nombre común en Israel, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Interesante cuando estudiaba sobre esto, y menciono estas cosas porque necesitamos, creo que, darnos cuenta de algunos de esos matices de se me da la palabra, los prejuicios que existen en la cultura, prejuicios de los romanos hacia los judíos, que son como una chusma, judíos hacia los romanos, que son unos paganos y son lo peor que hay, y además me tratan mal y me hacen impuestos y todas esas cosas. Pero incluso dentro de ellos, este hombre Simón, entenderíamos en Jope, seguramente es un judío, pero es curtidor la profesión de curtidor era despreciada por los judíos mismos. O sea, la gente. Ahora, si uno ha estado cerca, yo no he estado, pero me cuentan que huele muy feo el proceso de curtir, ¿no? Y no sé si era por eso, pero incluso había tenido como ese desprecio. Pero creo que no es coincidencia que oigamos en el corazón de que Dios está trabajando con Pedro de esa manera y él está en la casa de una persona donde seguramente él no quiere ir. En un lugar donde las personas no quieren estar en comunión con esa persona, pero él está yendo ahí y está a punto de ir a un lugar peor, mucho peor. Cerca de la orilla del mar, versículo 7 dice, en cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales. Dios está trabajando en el corazón de Cornelio y le ha dado instrucciones y vamos a hablar un poquito más de esto más adelante, pero quiero como sembrar esta semilla. Quiero que entendamos una de las cosas quizás centrales de hoy, es que cuando Dios trabaja en nuestro corazón y viene el tiempo de la salvación, cuando viene el tiempo del arrepentimiento, no hay peros. No hay, pero es que, imagínense, está a punto de llamar a sus sirvientes y a otro soldado y decirle, muchachos, acabo de ver una visión de un ángel y me ha dicho que hagamos esto. ¿Qué puede hacer eso para, no sé, entre hombres rudos y duros que son hombres de guerra? Está loco. Pero lo hace. Dios ha venido y está trabajando en el corazón de Cornelio y lo va a hacer y vamos a volver a ver esa actitud.
Y creo que es importante porque realmente cuando hay un arrepentimiento, cuando Dios agarra mi corazón, yo voy a trabajar de esta manera. Yo no voy a operar vamos a ver, voy a pensarlo, no, Dios ha dicho, yo voy a hacer esto. Entonces, en cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa, un soldado devoto, uno de confianza, que era uno de sus asistentes personales, unas personas que trabajaba con él día a día. Les contó lo que había ocurrido y les envió a Jope. Les dice, hey, vino el ángel, me dijo. Y aquí tengo una imagen. Entonces, verde, Cesarea, si no lo pueden leer. Un poco más abajo, en la costa, ¿no? Está Jope. Entonces van a bajar, por si que vamos a ride en la playa hoy. Vamos a quedarnos en la costa, pero van a ir a buscar a Pedro, que está en Jope, con el curtidor, en la casa donde no huele bien. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, ellos están de camino todavía, recuerden, Eric estaba hablando sobre ese proceso, estos caminos no son así, no hay pista, no tenemos la 27, no tenemos el carro, están caminando, quizás a caballo, pero todavía es largo y arduo. Mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Entonces, pareciera que él iba a ir a hacer sus oraciones a mediodía, pero quizás mientras está subiendo las escaleras se da cuenta y quizás hace como, ¿no hay algo para comer? Sí, claro, da un chance y sube para arriba, ¿no? Y va a orar. Pero tiene hambre, se está preparando comida, pero creo que es importante que está ese factor hambre, ¿no? Está sonando un poco. ¿Es alguno aquí ya? Son las 11, no sé. Y se tuvo hambre, pero mientras preparaba la comida cayó en un estado de éxtasis. Y Dios está a punto de compartir con él. Dios está preparando el corazón y está a punto de decirle lo que necesita hacer, y lo que le va a decir es difícil. Lo que les va a explicar es difícil y en múltiples niveles de dificultad por la realidad que representa esto. Pero tengo aquí algunos versículos que quiero compartir rápidamente y simplemente hablar sobre el hecho de que la Biblia deja claro que Dios elige a las personas que va a usar para trabajar y hace obras en sus corazones. Y no solamente lo vemos y conocemos como Juan, ¿no? Que él fue llamado desde el vientre, ¿no? Y no lo vimos hace tanto. Y vamos a ver a Pedro siendo dado instrucciones específicas y Dios ha preparado algo para él. Y yo creo que Dios en nuestra vida prepara cosas, obras, desde el principio del tiempo, desde antes del tiempo, obras buenas para que nosotros caminemos por ellas. Y nos ha preparado y nos llama para esas cosas. Pero vea lo que Isaías 49:1 dice: escúchenme, todos ustedes en tierras lejanas, presten atención, ustedes que están muy lejos, el Señor me llamó desde antes que naciera. Desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. Quizás está diciendo, hey, Dios ha tenido este plan para mí antes de que yo existiera. Él me ha llamado a esta obra que voy a hacer antes de que yo existiera. Eso es lo que está pasando en la vida de Pedro. Eso es lo que está pasando en la vida de todos los apóstoles. Eso es lo que está Dios haciendo en su iglesia. Y eso yo creo que continúa haciéndolo con nosotros. Jeremías dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Dios elige a quién va a usar y los prepara. Juan 15:16, ustedes no me escogieron a mí. Jesús está hablando a los discípulos, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo el que pida al Padre en mi nombre se les conceda. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Tengo algo que ustedes van a hacer y los voy a preparar, les voy a dar poder, y eso es algo que hemos aprendido. Podemos confiar en el plan de Dios, podemos confiar en que el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a dar sabiduría
en que vamos a poder confiar en esta palabra y vamos a poder apoyarnos y entender que tenemos la verdad. Aquí pasa uno de los eventos más interesantes. Yo iba a traer una sábana. Quería traer una sábana, pero no lo hice. Pero dice que Pedro vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mata y come de ellos. Todo bien, ¿no? ¿Recuerdan qué pasaba con Pedro hace un momentito? Tenía hambre. Y Dios le está proveyendo ahí una fuente de comida del cielo, o sea, que mejor que venga. Pero ¿qué pasa? Pedro, cabezón, cupón como yo, dice: no, Señor, dijo Pedro. Ajá, es una prueba. Jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Impuro e inmundo. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere Pedro? ¿Por qué está diciendo esta declaración? ¿Es verdad que hay limitaciones sobre lo que Pedro debía comer como un hombre judío? Sí. Había cosas que él no debía comer. Las personas judías, Dios había estipulado ciertas reglas, ciertas cosas que sí se podían comer, ciertas cosas que no se podían comer. Entonces, lo que él está aclarando no es mentira. La verdad es, también estaba pensando cocinar un poco de bacon hoy, porque yo me imagino que cuando él, pero yo no desayuné tampoco, entonces para que sepan, yo también tengo hambre. Entonces, cuando miró ahí en esa sábana y entre todas las cosas que vio, bueno, una de las cosas que seguramente vio, quizás fue como esto, ¿no? ¿Imaginan? Rico, al ajillo. Ah, sí. Mantequilla y al ajillo. ¿Cuántos dirían? ¿Cuántos ven eso y dicen yo? Levanta la mano. O sea, ahí veo un par de manos, pero hay gente que no. Yo prefiero camarón. Bueno, es un camarón, ¿no? No, es un camarón, es un camarón. Es lo que usted quiera que sea, pero marítimo, ¿no? Pero, ¿saben qué? Prohibido. No hay shrimpy para usted, no hay camarón, ni langostino, ni nada. Nada de eso, eso es prohibido. Impuro. ¿Y qué de esto? Quizás con esto me gano a alguien. Ya levantó la mano a alguien. Un poco de tocineta, bacon. Rico, eso que iba a traer para que olieran y quizás compartiéramos un poquito de así y sentirlo, pero no hace falta, usted sabe. Si a usted le gusta el bacon, usted sabe. Es saladito y ya, ahora sí me entró hambre. Ahora sí me entró hambre, ya me metí en problemas. ¿Se imagina? Yo creo que la mayoría de ustedes saben que de vez en cuando yo caso. Y yo hablaba con mi papá de eso y mi papá me decía: pero Jonathan, yo no podría casar, yo no podía ahí ver ahí a Bambi, que Bambi me vea a mí. Y yo dije: papi, es que yo entiendo, Bambi es bonito, todo tierno. Pero cuando yo veo Bambi también veo los cortes. Es como, veo todo. Sí. Y yo me imagino, o sea, y yo cuando veo un chancho, veo los cortes, ¿no? Y de aquí sale esto. Pero Pedro no. Pedro ve una cochinada, ve algo prohibido, algo que Dios ha dicho: no puede hacerlo. Dios, no, el hombre, Dios había dicho: hey, ustedes son mi pueblo, distinto, van a estar aparte. Ojo, era un distintivo. Pero ¿qué está haciendo Dios ahora? Está reuniendo a su pueblo. Y no es decir que no somos diferentes del mundo, pero está haciendo una obra nueva. No. Y entonces, ¿qué dice la voz? No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro, inmundo. No, Dios, yo no voy a hacer eso. Cochinada, guácala. Ni con ajillo, ni nada. Pero la voz habló de nuevo: no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Dios está diciendo: hey, yo fui el que hice la primera regla. Yo tengo el derecho
de cambiarla. Y la estoy cambiando. Estoy diciendo que algo que en tu mente y en parte, porque es complicado, vamos a verlo ahora un poquito más, hay ciertas leyes, las cuales algunas son bíblicas, otras son tradicionales, que van a entrar en el conflicto de hoy. Pero yo estoy haciendo algo y estoy diciendo, hey, es tiempo, esto va a cambiar. Y muy literalmente, Dios le está diciendo, puedes comerlo, está bien, hazlo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Uy, disculpe, que me volé. Hay algo raro aquí. Pero no faltan versículos. Ah, sí, falta versículo 16. Okay, no pasa nada. Pero bueno, si se sabe la historia, sabe que falta algo. La cosa pasó 3 veces. Exactamente. Sabemos que Pedro es cupón. La misma visión se repitió 3 veces. O sea, 3 veces baja. Dios dice, mata y come. Y Pedro dice, no, no, no. La misma visión se repitió 3 veces. Y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro se quedó con hambre. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en este momento, no coincidencia, justo en este momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón, de pie frente a la puerta. Preguntaron si se hospedaba ahí un hombre llamado Simón Pedro. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, está pensando todavía, ok, ¿por qué? Porque Dios me está, o sea, ¿por qué hace cientos de años nos dijo que no y durante cientos de años no lo hemos hecho y de repente Dios me está diciendo que no llame impuro lo que Él está diciendo que ahora está limpio? Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dio la respuesta, 3 hombres han venido a buscarte. Dios tiene enfrente de su puerta 3 hombres, pero no son judíos, ¿no? Son gentiles. Ellos también son impuros. Ellos también son considerados. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear, o sea, sin empezar a hacer cuestiones. No te preocupes porque yo los he enviado. ¿Por qué dice esto el Señor? Porque Él sabe que el prejuicio está ahí. Y es interesante porque realmente una gran parte de ese prejuicio, la realidad es que un hombre, y lo va a mencionar Pedro después, un hombre judío que se honraba, que tenía respeto, no va a estar en la compañía de gentiles y mucho menos lo que está a punto de hacer, que es invitarlos a que entren a su casa y después, bueno, ni a su casa, la invitó la del otro, pero a meterlos en la casa de un judío y luego él irse a la casa de un gentil. Todo eso prohibido. No se permite. No. Pero interesantemente eso no es la ley. La Biblia no dice eso. La tradición había extendido a ese punto, ¿no? Entonces, eso ya estamos entrando en tradición de hombres, pero Pedro quería hacer las cosas bien, quería seguirlo. Y Dios sabe, Él tiene ese prejuicio, no solamente sobre la comida que Dios está cambiando, sino sobre las relaciones entre judíos y personas que no son judíos. Pero Él dice, levántate y baja, vete con ellos sin titubear. Entonces Pedro bajó y dijo, yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos dijeron, nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. ¿Cómo creen que Pedro hubiera recibido este mensaje si hace un momentito no hubiera tenido todo lo que había pasado? Sí, hubieran dicho, sí, un ángel quizás, pero no uno bueno, ¿no? No es, quizás, pero Dios sabe lo que tiene que hacer en la vida de Pedro. Yo creo que Dios sabe lo que tiene que hacer en nuestras vidas para preparar. ¿Recuerdan?
Estamos todavía en Dios prepara corazones, no solo el de Cornelio, no solo del que necesita recibir a Cristo, sino del que quizás tiene que compartir a Cristo, del que tiene que vivir la vida como debemos vivirla. Él está haciendo trabajo en el corazón de Pedro. Él va a hacer trabajo en el corazón de varios hermanos. Entonces Pedro, versículo 23, invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Inédito. Está loco. Antes habían dicho, busca un lugar y nos vemos mañana. Pero él los invita. Al siguiente día fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Esto creo que es importante, que no se va solo, sino que lleva a unos hermanos y dice, hey, vamos a ver, ¿qué está haciendo Dios? Y van a ser testigos. Y van a ir van a participar. Van a participar en varias maneras inesperadas. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio lo estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Él estaba en anticipación esperando a que llegara Pedro con el mensaje que él no sabía exactamente cuál era, pero sabía que era importante, sabía que Dios estaba mandando a alguien y no era solo para él. Él quería que su familia y otras personas escucharan. Entonces él había buscado, había reunido personas. Versículo 25 dice, cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Eso es lo que supuestamente representa la imagen. Después me di cuenta que es el bautismo. No vi el cántaro, entonces ignoren eso. Eso nada que ver. Tenía que haber sabido yo cuando vi que estaba con la mano de te perdono. Entonces tenía que haber sabido que era de otra tradición. Pero bueno, me gustó la imagen y está bien. Entonces, ignoren esto. ¿Eso no pasó? Por cierto, si no lo saben, somos bautistas, que significa que vamos debajo del agua. Bautizo, inmersos. Pero eso viene después. Pero se inclina. Pero Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie. Yo soy un ser humano como tú. ¿Se acuerdan lo que dije sobre la obra de Dios y cuando Dios está salvándonos y el arrepentimiento, cómo no voy a poner peros, no voy a buscar excusas, no voy a tener prejuicios realmente cuando Dios está obrando? Piensa en eso. Pedro, un hombre judío, llega a la casa de Cornelio, un centurión, un oficial de un grupo de hombres respetados. Y él se humilla. Él se humilla. Y no es lo que es necesario para la salvación, pero a él no le importa. A él todavía no le han dicho. Él lo que quiere es ser salvo. Él quiere estar bien con Dios. Y si eso significa dejar atrás el respeto de los hombres, si eso significa que la gente lo vea acostado, él lo va a hacer. Si significa que él se va a jugar su reputación al invitar a su familia y a sus amigos a que escuchen lo que él ni siquiera sabe todavía, no importa, porque él no va a poner peros. Dios está trabajando su vida y él se va a entregar. Pedro le dice, hey, tranquilo. Levántate. Yo soy como tú. Interesante conversación. Hey, no somos diferentes realmente. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Como gringo que ahora vive en Latinoamérica, yo creo que es importante ver eso. No entraron de una. Quita, ¿dónde está el púlpito? Vámonos a hablar. Si no, a ver, hablar un poquito, ¿no? Y quizás ahí en el Medio Oriente entendemos las cosas no tienen que ser como así, pero hablaron un poco, conversaron, quizás se conocieron un poco y después entraron y empieza el mensaje. Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa, pero Dios me ha mostrado que ya no puedo pensar que alguien es impuro o inmundo. Ya al cambio, Pedro lo ha entendido. Y estos hermanos judíos lo están escuchando. Hey, Dios nos ha enseñado
Él no solo salva a gente de un grupo, sino Él está haciendo puro a personas de todos lados. Y es el corazón, no es la etnia, no es la raza, no es el país. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora, dígame por qué enviaron por mí. Se rió. Pero no sé si rió por la misma razón que yo. Yo siempre leo esto y pienso, en cuanto me llamaron, pero digo, no salieron soplados, pero ahí suave. Otra vez, distancia, tiempo, tradición. Pasar la noche no era esperar, no era alargarlo. El próximo día, en cuanto pudieron, salieron. Entonces, creo que sí, creo que es honesto. Aunque a veces lo he mirado como, pero no salieron de una. Pero claro, no tenían carro tampoco. Entonces, Cornelio contestó, porque le pregunta, ¿por qué? Entonces, ¿cuál es la razón exacta por la cual estoy aquí? ¿Por qué me ha traído Dios? Dice, hace 4 días yo estaba orando en mi casa, como a esta misma hora, las 3 de la tarde. De repente, un hombre con una ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Es interesante cuando leemos esto porque ahora dice, así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Todas estas cosas, y nosotros que lo leemos después, yo esto ya lo sé, pero tenemos que recordar, estas personas no saben exactamente lo que está pasando, solamente que Dios está trabajando aquí, Dios está trabajando aquí y está creando esta situación perfecta para hacer su obra, para llevar a cabo su voluntad. Pero ellos están intentando como entender lo que está pasando y yo me imagino que cuando Pedro, que por primera vez en ese momento entiende exactamente y por qué esta gente está aquí lista, están listos para escuchar, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Qué increíble. Pero saben que yo creo que Dios sigue haciendo eso en nuestras vidas. Dios sigue preparando momentos como estos. Pero el preparar estos momentos también requiere que Él prepare mi corazón, al igual que lo hizo con Pedro, y una disposición de actuar sobre eso. Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Está hablando de la idea de que, ok, en mi mente y nuestra mente tradicional siempre hemos tenido esta separación. Judíos sí, los demás no. No, y quizás si esta persona no se hace judío, entonces quizás sí, pero fuera de eso no. Pero hay una diferencia, Dios está cambiando las cosas. Entonces en 36 él dice, este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel. Que hay paz con Dios por medio de Jesucristo. ¿Saben? Yo creo que eso es lo que Cornelio estaba buscando. A través de sus limosnas, de dar, de intentar apaciguar a Dios, porque eso es lo que él entendía. Oramos a los dioses, damos, y no es que estaba mal, pero quiero decir, él está buscando, él no tenía paz con Dios y está buscando paz. Entonces, para mí eso debía de ser como un ungüento en los oídos de Cornelio cuando él oye y los otros que están esperando la buena noticia, que hay paz con Dios y es por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Y hay esa declaración es un mensaje solamente. Es la realidad de que donde encontramos la paz, donde encontramos la restauración y que Jesucristo es Señor de todo. Y todas esas cosas que ellos tienen que entender, porque Pedro lo va a mencionar después. Ustedes han oído el revuelto, lo que pasó, lo Jesús, la crucifixión, pero necesitan entender algunas cosas. Hay parte del mensaje que no conocen. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, Jesús haciendo su ministerio, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cornelio está en el centro nervioso de la región de Roma. Él está escuchando los reportes de las cosas que están ocurriendo. Pero nosotros los apóstoles somos testigos
Y no sé si los que estaban el jueves recuerdan, hablábamos de cómo damos las buenas noticias, cómo compartimos el evangelio. Damos testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, de quién es Dios, de quién es Cristo. Y Él está dando testimonio. Los apóstoles somos testigos de todo lo que Él hizo por toda Judea y Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuésemos sus testigos. ¿Recuerdan lo que hablamos? Dios eligiendo personas con el propósito de hacer cosas específicas, Él lo había hecho con ellos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que se levantó de los muertos. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los que están muertos. Yo me pregunto si Pedro, después de haber oído las palabras de Dios sobre no llamar inmundo, y ahora él repite estas palabras de que Jesús les ordenó que predicáramos en todas partes, si de repente él se da cuenta, es como, wow, ok, todas partes era como todas partes. Como que ese todas partes se hizo mucho más grande. Mucho más. Sí, no era solamente ver dónde encontrar a un judío en una sinagoga o todas partes. Hablando de Jesús, de Él dan testimonio todos los profetas. Cuando dicen que todo el que cree en Él se le perdonará los pecados por medio de su nombre. Él dice, el Antiguo Testamento, quizás algo de lo que Cornelio había escuchado. Hablaba de un Mesías, de un Salvador, de una persona en la cual habría, y de un nombre, es Jesús. Él es el Cristo, Él es el ungido. Él es el que puede traer esa paz y puede reunificarnos con Dios. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, ojo, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué nos dice ese versículo? Y mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Eso nos dice que ellos estaban escuchando y Dios estaba haciendo una obra en su corazón y ellos pasaron de muerte a vida. Ellos fueron regenerados, fueron hechos salvos, recibieron el mensaje con gozo y fe y recibieron el regalo del Espíritu Santo. Recuerdan, hace unas semanas habíamos visto esta interacción interesante con los samaritanos, donde había una imposición de manos que era un poco diferente y dijimos, era algo importante para que la gente, sobre todo los judíos entendieran, los judíos cristianos entendieran, hasta los samaritanos son parte de. Pero en este caso, Dios está simplemente regalándoles, dándoles lo que el creyente recibe, que es el Espíritu Santo. Y no ocupan una reunión con nadie, no ocupan irse a ningún lado, no ocupan un himno tocando, nada en contra, simplemente el hecho es que pasó y pasó. Ahora, yo creo que eso es como pasa con todo verdadero creyente. Cuando acepta a Cristo, él recibe el Espíritu Santo. Hoy por hoy no es tan vistoso y creo que hay un propósito específico para eso. Dice los creyentes judíos, y esa es la razón por la que es algo obvio. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. La realidad es que cuando yo acepto a Cristo, usted no sabe. Usted no sabe, por eso es que no podemos saber 100% si alguien sí o no. Pero era necesario para la iglesia que ellos vieran algo visual, algo claro, algo obvio para entender que algo tan inconcebible, tan imposible, como que la familia y los amigos de un centurión romano, pagano, cochino, lo peor que hay, pudiera ser parte del plan de Dios. Yo creo que por eso es tan evidente. Los creyentes judíos
que habían llegado con Pedro quedaron asombrados. Esa palabra nos orienta a ayudar a entender el nivel de su incapacidad de comprender cómo es posible esto. Quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. O sea, ellos también son parte de la salvación. Ellos también son parte del plan de Dios. Pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Diciendo, hey, muchachos, es oficial. No lo entiendo. Hasta ayer ni lo hubiera concebido, pero Dios habló y ahora ha aprobado. Son de los nuestros. No lo entiendo. No me cabe en la cabeza. ¿Puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo? Tal como nosotros lo recibimos. Saben que si analizamos esa declaración es que si el Espíritu Santo no estuviera ahí, podríamos oponernos. Si pensamos en la manera en la que dice la pregunta. Y muchachos, yo me hubiera puesto hace un rato. Pero ahora que ha pasado esto, ¿qué podemos hacer? Tenemos que aceptar lo que Dios ha dicho. No importa lo que yo siento. Por lo tanto, dio órdenes. Creo que es interesante eso. Creo que nos explica claramente qué tan importante es el bautismo, ¿no? No es algo que sugirió o dijo, hey, bueno, si cuando tengan chance. No. Si usted es un creyente, va a seguir al Señor en el bautismo. Por lo tanto, dio órdenes que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después, Cornelio le pidió que se quedaran varios días con ellos. Y me imagino qué compañerismo más dulce, pero más complicado, más raro, de un grupo de hermanos que hasta hace un ratillo no hubieran ni entrado a la puerta y de repente están teniendo que procesar. Entonces, imagina el primer día que se despertaron y se acordaron y dijeron, no es un sueño, estamos aquí. Y bajaron a desayunar. Bueno, pues, todos como, ¿quién se manda primero? ¿Usted ha tenido ese privilegio de sentarse con un hermano que quizás no pensaba que se sentaría muy diferente y ver que sí tenemos el mismo espíritu, tenemos el mismo bautismo, somos parte del mismo cuerpo? Mis dos preguntas para hoy sería esta, simplemente que mi fe está verdaderamente depositada plenamente en Cristo. Debería decir sin prejuicios ni reservas, porque esa es la salvación, ¿no? La salvación no es parcial, no tiene peros. Vemos a este hermano Cornelio, líder de un ejército y imperio poderoso, que cuando era hora de ser salvo no hizo excusas, ¿no? Y eso debería ser. Esa es la realidad de cómo es la salvación. No hay excusas, no hay peros. Y si así es, ¿de qué manera muestra mi vida, mi entrega al Señor? ¿Cómo estoy operando? ¿No? ¿Estoy escuchando al Señor aún en las cosas incómodas? ¿Estoy escuchando al Señor cuando me pide hacer cosas que no quiero hacer? Cambios o comer con alguien que no quiero comer. Dios está trabajando y no es, Dios no se lo está inventando de camino. Dios ha preparado estas buenas obras para que nosotros caminemos en ellas desde antes del tiempo. Estamos llamados. Él nos ha elegido. No solo para la salvación, sino para las obras que Él ha preparado para nosotros. Y a eso es a lo que estamos llamados.
Un pueblo conformado por diferencias increíblemente diversas. Y la iglesia es tan diversa. Sí, recuerdo un hermano del cual no estoy muy de acuerdo con su filosofía de ministerio, pero misionero, pero muy cuadrado, los cuadrados, ¿no? Y él me decía, pero incluso él tenía que admitir, dice, vea, me fui una vez a Mongolia y me metí en una tienda y era un culto, y bro, eso era tambores y gente pegando gritos y era una cosa que yo estaba como, Señor Jesucristo, sálvame, ¿qué está pasando aquí? Literal, él estaba con miedo y dice, pero al tiempo tuve que darme cuenta, hey, Espíritu Santo me dijo, no, yo sé que es muy diferente, pero somos los mismos. No estoy diciendo que tenemos que volvernos locos, simplemente quiero decir, la iglesia es muy diversa. Tenemos hermanos que no se ven como nosotros y Dios tiene personas que se ven muy lejos, pero no por eso yo tengo el derecho de decir que no voy a hablar con ellos, porque yo determiné y yo confieso, yo soy esa persona. Yo a veces veo a alguien y digo, no, ese mejor ni perdamos el tiempo. Ese se ve más cerquita. No tengo ese derecho. Necesito creer que Dios está operando en los corazones de las personas que está operando y Él quiere usarnos a nosotros, quiere usarme a mí para compartir ese testimonio, para hablar de lo que Jesús ha hecho en mi vida, de que es el Señor y de que hay una manera de tener paz con Dios. Qué buenas noticias. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor. Señor, te damos gracias por tu plan que no comprendemos, Señor, y por el hecho de que tú eres Dios y no tenemos. Señor, no es mi responsabilidad comprender todo o estar de acuerdo. Mi responsabilidad es adorarte, Señor, ponerme a tus pies y reconocer tu gloria y tu bondad y tu grandeza y tu sabiduría. Señor, el hecho de que tú has planeado estas cosas desde antes de la creación, Señor. Tú has hecho una obra, Señor, electora, en la cual has trabajado, Señor, en maneras gloriosas, las cuales yo no puedo cuestionar, Señor, aunque no lo entienda. Y una de las cosas que más para mí personalmente, Señor, me hacen estar perplejo es el hecho de que quieres participar conmigo, Señor. De que tú hayas puesto gracia en mi vida. Y de que quieras usarme a mí. De que quieras usarnos a nosotros. Pero creemos esto porque tu palabra lo dice, Señor. Ayúdanos a aprender de estas situaciones en las cuales nuestros primeros hermanos estaban pasando por situaciones que eran incomprensibles para ellos. Y ayúdanos a dejar que nuestro corazón sea suave, de carne, preparado para recibir tu palabra y tu voluntad, Señor, y ceder y dejar atrás las cosas, Señor, que nos arrastran y que nos hacen no poder seguirte. Te damos gracias, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por amarnos antes de que te amáramos nosotros. Te pido, Señor, que trabajes en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Trabaja, Señor, para salvación. Trabaja, Señor, para sumisión. Trabaja para cuando tenemos que servirte mejor, Señor. Entregar nuestra voluntad a ti. Entregar nuestro corazón a ti, Señor. Entregar a ti nuestros días, nuestras fuerzas. Te pedimos por estas cosas, en nombre de Jesús. Amén.